Ya son las 9:17. Seguimos A Diario. Estamos conversando con Elvin Cancaño Ortiz, politólogo, un pensador político liberal, de izquierda, muy bien amueblado intelectualmente, además un exquisito expositor. Sí. A mí me encantaría tenerlo aquí junto con yo dije que necesitamos un historiador, con un pensador, con un Él es pensador político del sector conservador, debatiendo Vamos ideas a ese nivel. Con él, que haya un debate con él. Sí, para que ellos dos debate sería maravilloso. Sí. Que tú podrías ser un ejemplo. No, yo no. Muy bien, como ultra. Pero bueno, vamos a continuar esta entrevista. Señor Chico Arias, José Francisco. Parecería como que en la geopolítica, en la geopolítica que tenemos, con el avance que está dando China en el mundo, logrando espacio inclusive en América Latina, como que los Estados Unidos como que está a la defensiva y como manejándose como puede con China. ¿Qué tú crees que puede ocurrir con China en Latinoamérica y con el interés de los Estados Unidos de proteger sus espacios? China, en términos de paridad adquisitiva, ya es la primera economía del mundo. Ya es en ese sentido. ¿Qué es eso de paridad? Economía. En términos del tamaño real de su economía, hoy día es superior al de los Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, Estados Unidos todavía tiene mecanismos muy fuertes. Además que Estados Unidos tiene algo que es lo que yo creo que, yo no vaticino tanto eso, ¿no? De que China lo vaya a superar. Yo creo que no va a haber una dinámica mundial de que una potencia supere a otra necesariamente, sino que vamos a un mundo multipolar. Constituido por esferas de influencia. China tendrá sus esferas de influencia, Estados Unidos tendrá las suyas, probablemente Rusia en ese mundo donde estaban las periferias de los países de la URSS va a tener su esfera de influencia. Países como Nigeria en África podrán tener alrededor suyo esferas de influencia, dado que Nigeria para el 2050 va a ser el cuarto país más poblado del mundo y una de las 5 economías del planeta. Pero perdóname la interrupción, creo que es válida porque mencionaste algo fundamental, siguiendo la pregunta de Chico, áreas de influencia. De repente Rusia, lo que ha hecho Rusia con Ucrania es lo que ha hecho China, lo que ha hecho toda la vida Estados Unidos con su área de influencia, en el caso norteamericano, patio trasero. ¿Por qué estas potencias no se ponen de acuerdo y llegan a un acuerdo de respetarse sus áreas de influencia o de no respetarse? Sí. Porque llama la atención, por ejemplo, el discurso en contra de Rusia, justificado en términos de un ciudadano como tú o como yo, muy bien. Ahora, ¿qué tienen que decirle Estados Unidos a Rusia porque invade a Ucrania cuando Estados Unidos tiene el liderazgo de esa práctica? China por igual. O sea, ¿qué se puede esperar de todo esto? Sí, lo que pasa es que el diseño de gobernanza mundial que todavía existe es el que fue producto de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods. Claro. Entonces, dentro de esos acuerdos surgen unos mecanismos de acumulación, de unos mecanismos de influencia, de capacidad de decidir, donde Estados Unidos entiende que se pueden ver socavados por la emergencia de potencias como China o el comportamiento de Rusia, que Rusia no es una potencia económica como tal. Rusia es un país que vende mucha gasolina, que vende mucho petróleo y gas, pero no tiene la capacidad de innovación y de tecnológica que tienen China y Estados Unidos. Rusia, cuando uno ve datos duros hoy día para medir una potencia, en términos sí, tiene muy rico, diríamos que fundamentalmente rica, pero en términos, por ejemplo, que hoy día son claves de patentes, de avance en inteligencia artificial, robótica. Rusia no está ni en los primeros 20 países del mundo. Sí tiene un avance en tecnología militar muy potente. En misilística es el país número 1 del mundo, ¿no? Desarrollo de misiles hipersónicos y todo eso. Entonces, también hay una dimensión porque estas potencias las manejan seres humanos, personas como nosotros, pero que tienen mucho poder. Y es que hay arrogancia, hay actitudes de aquí mando yo, qué es lo que me va a decir y eso configura también parte del escenario mundial y lo podríamos estar viendo en Estados Unidos. Lo que yo decía hace un rato era que Estados Unidos todavía es la sociedad más innovadora del mundo.
y eso le da a Estados Unidos una fuerza que podría, en lo que queda de este siglo, mantenerlo todavía un sitial de primacía. Y el modelo cultural tú se lo concedes todavía. Claro, totalmente. Totalmente. El soft power norteamericano no tiene rival. Nadie quiere parecerse a China. Si quiere la gente parecerse a Estados Unidos. Que ese modelo político chino va a permanecer mucho tiempo. Y ese modelo político chino se contrapone a su modelo económico, a lo interno. Esa economía centralizada no es para siempre. Cuando hay una fragmentación de ese modelo político, posiblemente el modelo económico no sea tan exitoso. Por lo menos tú no lo vas a ver de manera uniforme. No sé, porque China, yo creo que China hay que verla también. El Pechén, como ellos le dicen, no va a ser para siempre tampoco. Pero a China tenemos que verla desde el punto de vista de que China no es un país, China es una civilización con 5.000 años de historia. Y China no seguía tanto por el marxismo, sino por el confucianismo. Por eso los chinos hablan de un socialismo con características chinas, que es lo que ellos están constantemente planteando y que es el marco teórico y que es el marco teórico desde el que se maneja Xi Jinping, que es un gran pensador, el actual presidente chino. Es un ingeniero, pero que también formado en filosofía. Entonces, China, hasta ahora, el país que más pobres ha sacado de la historia es China. 400 millones de pobres. Sí. Fíjense que en la reducción de pobreza mundial en los últimos 40 años ha sido la más alta en la historia humana. Pero más del 40% de esa reducción se debe a China. Tú sacas a China de la ecuación y la reducción de pobreza mundial no ha sido tan espectacular en los últimos 40 años. Es China que ha producido gran parte de eso, con un modelo que, donde ellos articulan la perspectiva comunista de control del Estado, de una economía regida por criterios políticos, con el confucianismo histórico chino. Que ellos, en ese sentido, el propio Xi Jinping lo dice, Xi Jinping se ve como un continuador de los emperadores chinos, de que hubo hasta el siglo XIX, que fue lo que ellos llaman en la historiografía china la época de la gran humillación, que fue la guerra del opio, donde a través de esa guerra Inglaterra derrota a China y le quitó Hong Kong y le quitó Macao. Europa entera. Sí, Europa encabezada por Inglaterra le quitan esos territorios a China. Entonces China, veámoslas con cuidado, yo digo eso también en mi criterio, cuando vemos por ejemplo casos como el de Irán y su comportamiento respecto de Israel, que mucha gente desde una perspectiva simplista, en mi opinión, que son antisemitas, pero vamos a ver, con cuidado, porque hay que ver la perspectiva persa, que Irán no es otra cosa que la continuidad de la civilización persa. Totalmente. Que fue el primer imperio internacional hace 3.400 años. ¿No? El primer imperio internacional fue el imperio Aqueménida. El imperio Aqueménida. Y que tuvieron una relación muy, muy estrecha con el mundo judío, tan así que la liberación del judío de la cautividad en Babilonia la encabezaron los persas. Y en Irán, hasta la década del 50, hubo una de las poblaciones judías más grandes del mundo. Pero hoy hay judíos en Irán, en Teherán. Hay pocos. Con su sinagoga y todo. Sí, quedan pocos. Pero hasta la década del 50, es decir, hasta la declaración del Estado de Israel en 1948. Tuvieron una relación armoniosa. Hubo casi el 2% o el 3%, algo así, de la población iraní eran personas judías. Elvin Calcaño, politólogo, investigador, consultor internacional en términos políticos y electorales. ¿Qué va a pasar con los partidos políticos en la República Dominicana? Recientemente, los resultados de las elecciones llaman, por supuesto, a una reflexión de estas entidades de nuestra democracia. Sin embargo, recientemente vemos que el Partido de la Liberación Dominicana, o el que más pronto se fue a estructurar un proceso de revisión, tiene una narrativa de casi por imposición de permanencia del liderazgo. Entonces tú te cuestionas, ¿esto va a evolucionar? ¿Ese partido va a ir a crecer? ¿Qué pasará con...? Te estoy hablando del PLD, pero yo te puedo hacer la historia del PRD y sería un poco alargar, yo creo que redundar. Entonces, ¿qué va a pasar con estas entidades de nuestra democracia? Sí, yo creo que por un tema de sostener nuestra democracia, creo que es importante señalarle al país que sin partidos políticos no hay democracia.
en cómo están estructuradas y configuradas nuestras sociedades modernas. Por lo tanto, yo creo que ese discurso que emerge en estos tiempos, ¿no?, de ataque a los partidos, de descalificación, es peligroso. A veces los partidos cumplen el rol, no a veces, siempre, de mediar entre la sociedad y el Estado. Y los partidos, por sus propias dinámicas y procesos, permiten que personas formadas o con la mejor calificación posible lleguen a las instituciones. Permiten eso. Se supone que cumplen tal rol y en alguna medida lo cumplen en nuestro país, porque no todo está mal. Entonces, en ese contexto, visto desde la sociedad, yo creo que los partidos hay que preservarlos en lugar de a todos o la gran mayoría, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué pasa? Yo creo que se refleja en los datos electorales del 19 de mayo. Hay una tendencia en la población dominicana a buscar algo nuevo y distinto, ¿no? A valorar lo nuevo, lo diferente, y un electorado que lo pudimos ver con la elección al Senado aquí en el Distrito Nacional, que tiende a votar más autónomamente, no por lo que le diga el partido o no por lo que lo impulse a hacer las maquinarias electorales o las dinámicas clientelares, ¿no? Que vota por simpatías, no por militancia necesariamente. Entonces, yo creo que los partidos políticos del país, por el rol que cumplen en la democracia, que es muy importante, están llamados, compelidos a renovarse, a incorporar elementos nuevos, diferentes. Creo que no le ha hecho bien, en mi opinión, a la democracia dominicana esa desideologización de los partidos. Las ideologías son muy importantes, son necesarias, todas, ¿no? Desde la derecha hasta la izquierda, porque las ideologías no son otra cosa que concepciones de mundo. Y la dinámica democracia lo que hace es procesar las disputas propias de esas concepciones de mundo diferentes, las canaliza. Entonces, una política vaciada de ideología termina siendo una política determinada por el dinero. Y la política determinada por el dinero con un excesivo pragmatismo, ¿qué es lo que hace? Que la gente se distancie de eso. La gente dice, gane también, quien gane, entonces queda igual. También en ese caso, estamos viendo, independientemente de que dirigentes o militantes de un partido político se vayan por el dinero, parece ser también que los propios partidos están estimulando eso y alimentando esa dinámica. Sí. Pero, entonces, las ideologías cada vez zozobran más en ese escenario. Sí, hay una desideologización casi completa. Pero creo que como desde la sociedad, porque la sociedad tiene un rol, debemos fomentar una política más basada en ideas y propuestas, porque eso es un mecanismo, y luego están los mecanismos legales, etcétera, de que la prevalencia del dinero pueda disminuir lo más posible dentro de la política. En el caso específico y particular del PLD, o sea, fue el partido que predominó prácticamente por 20 años en el gobierno, con el paréntesis de 2000-2004. Ese desplome, porque fue un desplome demasiado catastrófico, como lo señala Pablo, 62 en el 2016. 38 en el 20. Y 10. Porque está bien, quedémonos en 20, quedémonos en 22, 10. ¿Qué te parece? No, lo que ocurrió en la pasada elección presidencial no es algo nuevo dentro de la política nacional cuando uno ve el histórico. El pueblo dominicano le da mucho poder a un partido dominante. Esa ha sido la historia del país, ¿no? La historia reciente. Sí. Ahora le ha dado todo el poder a un partido. Lo que ha habido una transición de hegemonía del PLD al PRM. Pero no quiero que te vayas. Y eso en el contexto de una base electoral del PLD que se ha fragmentado en dos. Y que ahora, por haber obtenido el segundo lugar, la Fuerza del Pueblo queda en una posición favorable de diezmar aún más al PLD, trayendo así lo que queda de la base común que tienen hacia la fuerza del pueblo. Pero creo que insistiría en eso. No está ocurriendo nada nuevo dentro del eleccionario dominicano. Hay una transición de un partido hegemónico a otro. Que eso ya ha ocurrido. No quiero que te vayas sin tratar ese rinconcito de América que poco mencionamos. Vamos a salir otra vez. Sí, él se va de viaje. Déjame sacarlo ahora. Que es el caso cubano. Cuba va a seguir en esa autarquía.
¿Hay algún cambio que tú visualices en algún tipo de reforma en la situación cubana? Bueno, hasta ahora no se ve en el horizonte. Cuba tiene varios problemas. Es un modelo de control político y de diseño social impropio del siglo XXI, que no logra ir a la par de la velocidad que va el siglo XXI. Una sociedad en el siglo XXI que no tenga la capacidad de innovar, por ejemplo, es una sociedad que se va a quedar muy atrás. China, con un modelo de control político, con un modelo comunista, es una sociedad inmensamente innovadora. ¿Por qué? Porque China tiene capacidades productivas. Vietnam también tiene ese mismo Vietnam modelo. también tiene el mismo modelo. China tiene capacidades productivas. Cuba no tiene capacidades productivas. Por lo tanto, el problema fundamental que hay en Cuba es que el Partido Comunista Cubano no puede hacer un trato con la población, un pacto, ¿no? Como diría Locke. En China el pacto es autoritarismo político a cambio de prosperidad económica. ¿Qué le ofrece hoy día el Estado cubano a la población en un país sin capacidades productivas, que no puede generar riqueza para distribuirla? Entonces ahí hay un problema, y es que las últimas 2 a 3 generaciones cubanas solo han vivido la precariedad. Cuba en los años 70 era una economía que crecía, y era sobre todo por el acuerdo que tenía con la Unión Soviética, era un país incluso referente en términos de los avances en salud que habían tenido, educación, era una potencia deportiva. Eso se ha roto. Entonces hay toda una generación cubana que lo que ha vivido es la precariedad. Por eso, y con esto termino, fíjense que el cubano que se está yendo hoy de Cuba a Estados Unidos es mucho más de derecha que el cubano que se iba en los años 70 y 80, porque su referencia es socialismo, pobreza. No es del cubano de los 70 y 80 que llegaban a Estados Unidos y una parte de ellos votaba demócrata, que era que el socialismo le había dado salud y educación. Ellos decían, bueno, pues eso hay que protegerlo. Fíjense las dinámicas y cómo se mueven esas cuestiones políticas. El cubano actual que sale de Cuba es mucho más de derecha que el cubano que salía hace 30 años. Volvamos al patio. Con lo que se ha dado con el presidente Luis Abinader, segundo periodo, 57-58% de votación, una aceptación que se percibe de la ciudadanía, de su gestión y su cosa. Él ha estado jurando, lo digo yo entrecomillado, ha estado jurando que no va Mi Madrecita Santísima a buscar otra reelección. ¿Qué tú crees que pudiera ocurrir independientemente de esa promesa que ha estado haciendo? ¿Tú crees que realmente se va a cumplir eso? Eso es difícil, ¿no? Porque eso ya sería entrar en el terreno de adivinar el futuro, que no tenemos esas capacidades, afortunadamente. Sería muy preocupante saber lo que va a pasar. Uno viviría ahora, ¿no? Con toda esta amenaza de guerras nucleares y cosas, uno sabiendo lo que pueda pasar, se mortificaría. Sí, yo creo que va a estar determinado por la recepción y cómo se procesan las reformas que va a impulsar el presidente, porque eso va creo, a definir cómo se mueve este ciclo político en los primeros 2 años, y por lo tanto cómo se pueda proyectar cuál sea la correlación hacia el 2028. En la medida de que el presidente esté tranquilo, de que sepa que su partido va a continuar en el poder, él va a tener un incentivo para retirarse. Y en la medida de que él sepa que quien lo sustituye en el partido como candidato o candidata va a darle tranquilidad, no va y va a preservar su legado. ¿Y si no tiene eso? Si no tiene eso, eso podría cambiar la correlación. Yo en mis circunstancias. Ay, chico, eso podría acaban de responder. La política siempre son correlaciones y circunstancias. Excelente. Ay, chico, Elvin Calcaño, no era evidente, nada de eso, latinoamericanista, Arias. Ay, chico. Gracias, Elvin, interesantísimo. Lo relativo al examen de la situación internacional, de la región y a nivel local. Muchas gracias. Estamos complacidos. ¿Le voy a hacer una recomendación, Elvin? Claro. No, a él no. A él no. Estoy viendo aquí ya, ¿verdad? Sí. ¿Lo estás viendo aquí ya? Sí. En la capital. Le van a dar también. Yo pensaba que o sea, cuando uno se muda, siempre hay que hacer arreglos en los apartamentos, en las casas. Hasta tú quieres que siempre hay algo que construir, reconstruir. Entonces, hay que utilizar las mejores herramientas, los mejores equipos, así como se hace a nivel de las ciencias sociales. Consideración. Ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez.
está Materiales Industriales. Esa es la ferretería más completa. Eso no es que Ecuador y que no olvídate de Ecuador y los lugares donde tú has vivido. Dile que te mandamos desde aquí, día a día. Mire, me mandaron desde a diario. Te puede quitar el traje del latinoamericanista y todas estas cosas. El descuento. Un descuento sustancial. Bueno. Te va a acordar de nosotros. Bien. Bien. Importante. Esos ahorros, uno reinstalándose, son muy buenos. Materiales Industriales, una ferretería completa. Reiteramos la gracia de Alvin Calcaño, politólogo. Continuamos. Una apuesta por la radio plural.